Vamos ahora a un debate sobre la década del 70, sobre la lucha armada, y les voy a contar cómo se gestó esta mesa. Ernesto ayer en su programa en Rock and Pop entrevistó a Estela de Carlotto en relación con el acto conmemorativo del 24 de marzo del domingo. Y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo algunas frases que pueden interpretarse como reivindicatorias de no solo la generación, no solo el espíritu, sino también de la lucha armada. Incluso llegó a comparar lo que hicieron en los 70, el uso de la violencia, con el general San Martín. Llamó el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria, interesado en venir al programa a discutir. Tuvo mucha repercusión en muchos medios, ¿no? Muchos medios levantaron el tema y se armó en las redes sociales una discusión interesante. El Chino Navarro se autoinvitó, nosotros aceptamos esa invitación porque nos pareció más que interesante, y para debatir sobre el tema convocamos a Seferino Regato. A los dos gracias por venir, que ha escrito o investigado mucho desde una posición muy crítica a lo que sucedió en aquellos tiempos. Chino. No, a mí me sorprendió, sí, tal cual, merced a la relación con Ernesto. No, porque me pareció, se lo comentaba, el reportaje es un reportaje raro. La pregunta de Ernesto, que él luego, no sé si se rectifica, te acomodás a lo que contesta Estela, lo lleva a un plano, me parece, que hace como, por ejemplo, que Clarín hoy ponga: Carlotto reivindica la lucha armada en los 70. Y me parece que si uno conoce la historia de Estela, de Eve, de las madres, de las abuelas, los organismos de derechos humanos, siempre han reivindicado la democracia, la justicia, nunca la venganza, nunca la lucha armada. Y yo lo conozco, Ernesto, y sé lo que piensa, no es lo que dice este titular, que después abajo lo aclara, bueno, pero no está en contra de la violencia. Y hay toda una tendencia en los últimos tiempos a recrear una situación respecto a los 70, donde con afán de criticar al gobierno, como que hay una glorificación de los militantes de los 70, se busca desviar el debate de fondo, que hubo una dictadura cívico-militar, que no fue solamente en Argentina, fue en toda América Latina. Hoy casualmente también en el mismo diario habla en Brasil, cómo empresarios durante la dictadura brasilera se apropiaban de empresas, desplazando a otros empresarios con el aval de las dictaduras en este caso de Brasil, cómo había toda una cuestión del gran capital y su brazo armado, que son los militares, para disciplinar a la clase trabajadora, destruir la organización popular. Bueno, y esto implicó dictaduras en toda América Latina. Entonces, minimizar la cuestión en temas muy puntuales, como puede ser, yo he leído mucho y me ha tocado debatir con Seferino, si el tema es Rucci, si es Formosi, y no ponerlo en el contexto adecuado, me parece que es minimizar una tragedia que aún hoy estamos juzgando, por suerte, no solamente a los militares, sino a los grandes responsables, que son los civiles ideólogos del golpe 76. Seferino. Bueno, yo creo que sobre la dictadura hay un consenso. Es más o menos lo que dice él, matices más, palabras menos. Lo que es interesante del reportaje a Carlotto para mí es que ella compara a su hija y a los militantes montoneros con San Martín y reivindica la lucha armada y considera que gracias a esa lucha nosotros recuperamos la democracia. Todo eso para mí es falso. O sea, desde el punto de vista histórico no fue así. Las guerrillas comenzaron en la Argentina y en otros lugares a mediados de los 60. Las guerrillas en los gobiernos peronistas entre el 73 y el 76 no se desarmaron. Las guerrillas, estoy hablando de Montoneros y del ERP, los dos grandes grupos guerrilleros, recibieron el golpe del 76 con alegría. Basta ver el comunicado de Santucho, basta ver lo que decía Firmenich al año siguiente en un reportaje con García Márquez. Ellos pensaban que el golpe les iba a hacer bien, que el golpe iba a acelerar la llegada a la revolución socialista y que la gente iba a terminar apoyando a los ejércitos populares, y por eso creaban esos ejércitos guerrilleros. Es decir, no nacen, como dice o sugiere Carlotto, para combatir a la dictadura, nacen antes y están en contra de los gobiernos peronistas del 73 y del 76, que fueron todos gobiernos constitucionales. Estoy hablando incluso del gobierno de Cámpora. El ERP nunca dejó las armas, aún frente al gobierno de Cámpora. Montoneros mató a Rucci, mató a Monroy en democracia constitucional. Entonces,
Lo que dice Carlotto me parece que es falso. Y yo no sé si ella es ignorante o está dentro de una lucha política que excede la lucha por los derechos humanos, y por eso yo creo que hay que discutir también los 70 antes del golpe militar. Yo sé que Estela de Carlotto, junto con Eve y todas las madres y todas las abuelas, son mucho más valientes que la mayoría de nosotros. Durante la dictadura, la mayoría de los argentinos, por acción u omisión, fuimos pasivos ante la matanza, ante el endeudamiento. Millones de argentinos decíamos que éramos derechos humanos con la excusa del triunfo argentino en el Mundial. Estás hablando por vos. Y hablo de la mayoría de los argentinos. Por vos estás hablando. Imagino que vos también, pero no importa, no hablemos ni de vos ni de mí, hablemos de una hable cuestión, de mí si no me no conoces. Hablemos, siempre en contra de la dictadura. Entonces, no hablemos, si hablas por vos y por lo que conoces. No vine a hablar de vos, vengo a hablar de una cuestión mucho más compleja. Entonces no hables en plural. Entonces, generalizo porque fue la situación que nadie niega, y Carlotto fue, ya ahí individualizo, mucho más valiente que muchos de nosotros, por lo menos que yo. A lo mejor vos tuviste actitudes contra la dictadura que no conocemos. Pero yo lo quiero encuadrar en una cuestión que tiene que ver, digamos. ¿Se puede mentir entonces sobre el pasado? Yo lo quiero encuadrar en el marco, me parece, histórico adecuado, si no caemos en la banalización que intenta Ceferino. Decir que las organizaciones armadas en Argentina y en América no nacieron contra la dictadura es negar la realidad. Las organizaciones armadas aparecen con Onganía, aparecen antes de Onganía cuando había semidemocracias con el peronismo proscripto, son hijas del golpe del 55, del fusilamiento de Valle, del bombardeo de la Plaza de Mayo con 300 muertos. Luego lo que pasa con el Cordobazo, el Rosariazo, el Cipoletazo, los muertos de Trelew, todo eso en un contexto además que hay que ver lo que pasaba en el mundo, porque si no pareciera que Argentina está aislada. El mundo tenía la Revolución Cultural China y el París del 68, tenía la invasión rusa a Checoslovaquia y la negativa de estudiantes en Estados Unidos a ir a pelear a Vietnam, tenía la Revolución Cubana y la liberación de Argelia, tenía la Iglesia en un debate y con obispos y jerarquía importante en la teología de la liberación. Tenía fuerzas armadas, a generales que optaban por la liberación, que habían llegado incluso algunos de ellos por un golpe militar y luego optaban por los sectores populares. Pasó en Perú, pasó en Bolivia, el caso de Torrijos en Panamá. Y también había, a partir de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, una decisión, y eso tiene que ver también con lo que pasa con los petrodólares a mediados de los 70, pero lo de Vietnam es anterior, de que en el marco de la Guerra Fría Estados Unidos decide bloquear su patio trasero, como ellos lo llamaban, y empezar a hacer golpes militares. Está bien, pero ¿eso qué tiene que ver con lo de Carlotto, que dice que su hija fue como San Martín? No tiene nada que ver. Carlotto habló de la última dictadura, no de la de Onganía. Cayó Velasco Alvarado en Perú, cae Torres en Bolivia. Cuando llega Cámpora y luego llega, casi llegando Perón, cae Pinochet, Pinochet hace caer a Allende en Chile, digamos. Si no tomamos esto, después, la lucha armada en el marco democrático fue un error. Fue un error. Eso es muy bueno, bajate diputado. Y déjame hablar. Muy interesante, fue un error. Fue un error la lucha armada, fue un error Ezeiza, fue un error lo de Rucci. Pero eso no tiene nada que ver con tener en cuenta que acá hubo una dictadura planificada, que desapareció 30.000 compañeros, que encarceló, que robó bebé, que endeudó al país. Tengo una pregunta para cada uno. Si uno lee o si uno escuchó literalmente lo que dijo Estela, se presta a una interpretación como la que vos haces, Ceferino. Ahora, ¿no pensás que puede haber sido el desliz de un reportaje? Porque si uno analiza la trayectoria precisamente de ella, no hay, como bien dice el Chino, una reivindicación. Mirá, yo creo que dividir en la historia los grupos políticos entre buenos y malos siempre lleva a estos errores de interpretación. No hay buenos y malos en la historia. Quiero decir, la lucha armada no fue un grupo de idealistas, porque no podemos justificar la muerte de ninguna persona en función de los ideales, de lo que piensen los que ejecutan. No hay, como decía Perón, ya este es un gobierno peronista, supongo que habrá algún respeto para Perón, digamos, no hay ideal que justifique un asesinato. Esa es una posición. Y yo creo que Carlotto tiene la responsabilidad de ser muy clara en lo que dice, porque así como es una persona tan respetada por por la lucha con respecto a los derechos humanos, y eso está fuera de discusión y pertenece ya a la historia, puede haber muchos jóvenes
que sabiendo eso no sepan demasiado lo que pasó y crean que la lucha armada se puede justificar en algún contexto. Y eso es muy peligroso. Acá nosotros en Democracia, en el 89, tuvimos el movimiento Todos por la Patria, jóvenes y no tan jóvenes que asaltaron un cuartel, deterioraron gravemente al gobierno de Alfonsín. Y eso fue muchas veces por el error de creer que la lucha armada se justifica. Entonces Carlotto, con la importancia que tiene que ser claro en esos conceptos. La lucha armada no se justifica de ninguna manera. A vos te quiero preguntar, dejando de lado a Estela, y yendo al gobierno, ¿no hay una idealización de lo que fue la generación del 70 y muy acrítica puntualmente en ese aspecto? Más aún teniendo en cuenta que el kirchnerismo está captando mucha militancia joven. Déjame agregar dos datos a la pregunta. Hay una cosa que a mí me parece que es importante, que es que todo se pueda discutir. Después hay distintas posiciones, está la posición de él, la tuya, la mía, que en algunas cosas coincide con uno y con el otro. La pregunta que a mí me surge cuando yo escucho que Estela dice, no solamente diciendo eran jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, sino que tenemos que empezar a hablar de las organizaciones a las que pertenecían. Eso es lo que dice textualmente Estela. Y entre otra gente que había ahí estaba mi hijo de 14 años. Es decir, lo que más amo en el mundo estaba en esa marcha. Y lo que yo pensaba era, bueno, esto hay que discutirlo, eso es lo que yo sentí. Esto hay que discutirlo porque no es tan claro que eso haya estado bien. Algunos pensarán que sí, otros que no, otros que más o menos, pero no es tan claro. No es un tabú discutirlo, por eso se lo pregunté. Yo me imaginaba que era una pregunta conflictiva. Ahora, en un contexto en el cual, por ejemplo, la película que ustedes produjeron, la de Kirchner, cuando cuenta la parte histórica, la parte que hace referencia a los 70 es la juventud maravillosa y nada más. Y el año pasado se hace, Unidos y Organizado hace un acto en conmemoración del Día del Montonero. Entonces hay una serie de hechos en el cual me parece que lo de Estela no es lo más importante, donde me parece que por lo menos hay que discutirlo. No es tabú decir, che, eso está bien, eso está mal. ¿Cómo es? Una pregunta es una pregunta. Una persona puede responderla mejor, peor, o así son los reportajes. Puede equivocarse, porque no, tampoco es una cosa tan grave, es una pregunta, ¿no? Uno se equivoca haciendo preguntas, haciendo respuestas, uno se equivoca todo el tiempo. Lo que digo es que hay que correr el tabú de decir, sí, festejamos el Día del Montonero y está bien, o no se discute. O hacemos la película donde esa parte es y está bien, no se discute. A mí me parece que sí hay que discutirlo. Y me parece que son temas sensibles del pasado histórico, no son temas que lo tapamos y ya está, no existe. Estuvo bien, punto, porque lo otro estuvo horrible y mucho peor. No sé si se entiende lo que... Sí, pero a mí me parece que no se puede simplificar. La historia, que además es muy reciente, no la podemos escribir nosotros lo podemos hacer anecdotario, con mucho entusiasmo, con mucho dato, como hace Ceferino, pero eso no es la historia. La historia se va a hacer dentro de 50 años, cuando haya más distancia. El asesinato de Rucci es un anecdotario. Sí. Como lo escribí vos, sí. Decirle a la pariente, a la viuda, el general Perón alababa a las formaciones especiales durante la dictadura. Antes de llegar al gobierno. No, pero Onganía no fue una dictadura para vos. Antes de llegar para vos Onganía era una democracia. Claro que sí, bueno, fue una dictadura. Bueno. ¿Quién no lo sabe cuando eso? muere Che Guevara, el general fueron. Perón dice, murió el mejor de los nuestros. Es decir, se vivía en un mundo donde Dilma, que hoy es presidente de Brasil, había elegido la vía armada en Brasil. Donde Mujica, que hoy es presidente de Uruguay, había elegido la vía armada en Uruguay. Es decir, si no reconocemos qué pasaba en los 60 y los 70, me parece que no podemos entender el fenómeno de lo que ocurrió en Argentina. Las propias organizaciones, los propios mujeres y hombres que han sobrevivido a los 70, que eligieron la vía armada, hicieron una profunda autocrítica. ¿Cuándo? Contámela. Hicieron una profunda autocrítica, tanto dirigentes del PRT como montoneros. Pagaron con la cárcel, pagaron con su vida, y luego muchos de ellos fueron presos durante la democracia que inició en 1983. ¿Eso te pareció mal? Con lo cual estamos encuadrando el debate en una forma equivocada, reitero, si lo banalizamos. Si lo tratamos de profundizar, yo no me siento el dueño de la verdad. Sí creo, y me animo a discutir, quizás atrevidamente, porque no tengo autoridad, porque en los 70 no milité, de que la lucha armada fue un gran error en el marco de la democracia. También tengo claro, porque existen todos los elementos documentales, de que el golpe militar igual se iba a dar, sin Ezeiza o con Ezeiza, sin Rucci o con Rucci, porque ya estaba determinado
Y ya en el año 75, en Chile, liderado por Pinochet, se reunían para idear el Plan Cóndor, toda una política para aniquilar a todos los sectores populares en toda América Latina. Lo que sí yo reivindico, y lo digo con toda claridad, es la lucha de esos compañeros. Porque luchaban por un país justo, luchaban por un país mejor, equivocadamente, pero vaya si tuvieron valor para hacerlo. Y obviamente que yo no quiero ser maniqueísmo, pero el país que quería Videla, que quería Martínez de Oz, que quería Seores Mason, que quería von Bernich, era un país diferente al que querían los compañeros que cayeron durante la dictadura peleando equivocadamente. Querían un país chiquito, sin Estado, con desocupación, subordinado a Estados Unidos, que robaban bebés, que tiraban personas de los aviones. Seferino, que cierre con un minuto. No, yo creo que lo que hace Navarro es lo que hace Carlotto, tratar de sostener a este gobierno en esta lucha política que tiene como ingrediente, uno de los ingredientes, la lucha por los derechos humanos. Y ahí se ve lo de Ebe Bonafini y lo de Carlotto, dos grandes liderazgos. Una debería estar presa por corrupción y la otra miente descaradamente. Y Fernando viene acá a hacer ese papel. Yo creo que Carlotto lo que ha dicho es falso, es peligroso, porque hay muchos jóvenes que no conocen la historia y pueden creer que eso es la historia. Y después eso de los jóvenes con ideales, como dice Todorov cuando vino acá, todos han tenido ideales y la verdad que un asesinato es un asesinato más allá de los ideales. A los dos, gracias por venir. Gracias. Vamos al último corte. Cuando volvamos, un anticipo de un documental sobre la muerte de Mariano Ferreira. Palabras más.